¿Sabías que este pescado, aparentemente fresco y delicioso, podría esconder una toxina peligrosa y dañina para su cuerpo? Sí, aunque parezca inofensivo, podría causarte una intoxicación severa. Y hoy, por su suerte, te vamos a explicar qué es la ciguatera, qué significa esa intoxicación por los pescados, cuáles son los síntomas de esa intoxicación y cómo tú puedes hacer para tratar y también prevenir esa intoxicación que pocas personas conocen, pero sí cualquier persona puede tener cuando consume pescado o cualquier marisco. Por eso, queda ese video hasta el final y aprende ese tema que pocas personas saben. En primer lugar, tenemos que saber que la ciguatera es una intoxicación por mariscos muy común, principalmente en zonas de climas tropicales y climas subtropicales. Esta intoxicación ocurre cuando se consume peces que han acumulado en su interior toxinas. Esas toxinas son producidas por ciertos dinoflagelados, que son organismos microscópicos que habitan en los arrecifes. En pocas palabras, la ciguatera es una intoxicación que ocurre cuando se consume un pescado que está contaminado. Entonces, aprende ahora cuáles son los síntomas para poder detectar caso ocurra con usted o con otra persona. Y los peces más grandes y depredadores son los que en la mayoría de los casos contienen esas toxinas, lo que los vuelve más peligrosos para el consumo humano. Y los principales peces que presentan esa toxina que puede dar la ciguatera son pez aguja, pez volador, pez vela, barracuda, dorado y picua. Y el gran problema de esa intoxicación es que tú no puedes detectar a simple vista cuál pescado está bueno o no. Pues si tú colocares dos pescados, uno contaminado y otro no estando contaminado, van a presentar las mismas características a simple vista. O sea, no hay alteración ni de color, ni de olor y mucho menos del sabor. O sea, eso torna que sea muy difícil detectar qué pescado está o no infectado por esta, o mejor, contaminado por estas toxinas. Y una vez ingerido, el veneno puede hacer efecto inmediatamente. O sea, desde que tú empieces a comer, antes que tú termines, es normal que ya empiece a hacer efectos en tu organismo y muy pronto empieces a presentar los primeros síntomas. Pero en algunos casos es normal que se demore 12 horas como promedio para presentar los primeros síntomas de esa intoxicación. Y los síntomas de esa intoxicación se van a dividir en tres grupos fundamentales, que son gastrointestinales, cardiovasculares y neurológicos. En los síntomas gastrointestinales puedes presentar náuseas, vómitos, diarreas y dolor abdominal. En los síntomas cardiovasculares, a menudo el paciente puede presentar hipotensión arterial, o sea, cuando la tensión arterial está por debajo de las cifras habituales, bradicardia, cuando la frecuencia cardíaca está debajo de los valores normales, que oscilan de 60 a 100, y incluso el paciente puede presentar shock. Dentro de los síntomas neurológicos, el paciente puede presentar sensación de quemazón en la boca y extremidades, ataxia, que es la alteración de la marcha, prurito y en casos más graves puede presentar parálisis muscular y pérdida de los dientes. Pero lo sorprendente en esta intoxicación es que mismo que ella pase en su fase inicial, la persona puede tener una recaída si consume como mariscos nuevamente, bebidas alcohólicas, nueces, semillas, carne de pollo o pescados enlatados. Por eso es importante que la persona evite esos alimentos por un cierto periodo, mesmo que essa intoxicação já haya
resuelto em sua fase inicial. E relativamente a seu tratamento, temos que saber que, primeiramente, não existe um antídoto específico para esta intoxicação. Ou seja, o antídoto é o fármaco ou princípio ativo que vamos usar para contrariar a ação de uma intoxicação. Pero en este caso no existe hasta de hoy un antídoto directo para esa intoxicación. Pero el tratamiento vamos a usar otras medidas que pueden ayudar indirectamente a aliviar los síntomas de esta intoxicación. Y esos medicamentos son mannitol intravenoso al 20%, 1 gramo por kilogramo en 1 hora. Este es el tratamiento de elección, porque puede mejorar los síntomas, especialmente si se usa en las primeras horas tras la intoxicación. Gluconato de calcio al 10%. Se ha usado en algunos casos, ya que la ciguatoxina puede afectar los niveles de calcio en las células nerviosas. Y lo más importante perante una intoxicación como esta es tratar de eliminar la toxina del cuerpo. Y esta puede ser realizada mediante el uso del carbón activado. El carbón activado es nada menos que un carbono, un polvo que normalmente se va a diluir con agua y se va a ingerir. De modo a este carbono, cuando llega en el estómago, se adhiere a las toxinas y después ayuda a la remoción de estas antes que estas lleguen a la corriente sanguínea. Por eso que es importante saber detectar tempranamente los síntomas para poder actuar de forma inmediata antes que estas toxinas lleguen a la parte sistémica, sea los vasos sanguíneos, y ahí causen mayor daño. Además, en esos casos se recomienda hacer hidratación con sueros. Como dijimos en los síntomas, los pacientes suelen tener deshidratación, vómitos, diarreas, y todo eso conduce a una deshidratación como tal. Por eso es importante una rehidratación con suero salino o Ringer lactato para hacer una hidratación del cuerpo. Para el manejo de los síntomas crónicos, tenemos que saber que algunos síntomas pueden durar semanas o incluso meses. Y para aliviar molestias como el hormigueo o el dolor, se puede usar amitriptilina de 25 miligramos 2 veces al día, sendo que este es un medicamento que ayuda con los síntomas neurológicos persistentes. Y se debe saber que deve-se evitar a administración de esteroides, opiáceos y barbitúricos, ya que pueden empeorar los síntomas en algunos casos. Y este fue el video de hoy. Espero que esta información te sea de valor durante su vida, o sea, para ti o para otras personas. Compartilhe este video para sus familiares para que ellos tengan atención y conozcan que a partir del pescado también se puede coger una intoxicación que puede llegar a ser severa. Pero lo más importante es que a partir de hoy ya conoces los síntomas, y si alguien presentar esos síntomas después de ingerir o de comer un pescado, tú vas a tener eso en su mente y vas a aportar una ayuda que va a ser eficiente y especial en este caso. Dejen en los comentarios qué piensas de ese tema. Nos vemos en el próximo video y gracias por acompañarnos.